dotación y destino del personal de la PDI, otros al número de alumnos en las distintas entidades de formación que tiene la Policía de Investigaciones y, por último, informa sobre los funcionarios que se acogen a retiro. Todo esto, como sabemos, en cumplimiento de distintas glosas de la Ley de Presupuesto vigente. También la Corte Suprema recientemente hizo llegar el oficio que la Comisión solicitó cuando puso en su conocimiento el texto despachado en el proyecto de ley sobre seguridad privada. Este oficio entonces se reenvió a la Cámara de Diputados, donde se encuentra cumpliendo su trámite actual. Eso es en cuanto a la cuenta, presidente. Muy bien, saludamos a la ministra aquí presente, al ministro también, secretario general de la Presidencia. Y hoy día nos convoca el votar, tenemos en tabla poder votar el veto a la ley de usurpaciones. Son 14 observaciones que ha ingresado el Gobierno, varias de ellas que son supresivas, algunas de ellas aditivas, otras sustitutivas. Así que, primero, darle la bienvenida, ministra, darle la bienvenida también al ministro. Esto ha sido un largo debate. Hay conocimiento de algunos de nosotros, nuestra discrepancia con la posición del Ejecutivo. Acabamos de informarle a la ciudadanía que hemos tomado la decisión de no recalificar ninguna de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo. Vamos a rechazar varias de ellas. Sabemos que en las reglas del juego, para poder imponer la voluntad del Congreso, se requieren 2/3. Por lo tanto, eso probablemente no ocurra. Se va a imponer la voluntad del Ejecutivo en muchas de estas materias. Y también hemos anunciado de que una vez que se apruebe esta ley como está, vamos a ingresar un nuevo proyecto de ley para poder insistir en algunas materias que nos parece que el veto se equivoca. También es parte de las reglas del juego. Así que, secretario, si le parece, podemos comenzar explicando cuáles son las observaciones que tenemos que votar y cada una de ellas, en su propio mérito, abrir la discusión si es que alguno de los colegas senadores o la misma ministra quisiera tal vez argumentar en alguno de ellos. Muy bien. Atendida la complejidad de la tramitación de los vetos, la Comisión ha estimado útil precisar algunas cuestiones reglamentarias, legales, constitucionales, para entender bien los alcances de los distintos acuerdos y resoluciones que se adopten en esta sesión. Las observaciones o vetos corresponden a la última etapa del proceso de formación de la ley, que, como sabemos, se inicia con el proyecto de ley que entra a la Cámara de Origen, donde se aprueba en general, en particular, el segundo trámite constitucional, el tercero, eventualmente mixta, en fin, hasta que se produce el acuerdo entre las cámaras que se comunica al primer mandatario el texto aprobado para que él lo promulgue y lo publique. Si en este momento el jefe de Estado desaprueba el proyecto, lo devuelve al Congreso Nacional con las observaciones que estime convenientes. Debe hacerlo la Cámara de Origen, como ocurrió en este caso, para que el Senado, en este caso, conozca los vetos en primer lugar. Después, el asunto pasará a la revisora para que ella también se pronuncie sobre las observaciones. Sobre los vetos es necesario tener presente la forma de tramitarlos, el carácter o la naturaleza que pueden revestir, los requisitos de aprobación de los mismos y los efectos que surgen de la aprobación de cada uno de ellos. En cuanto a la forma de tramitarlos, a su vez conviene anotar ciertos momentos o decisiones que pueden adoptarse respecto de ellos. En primer lugar, el reglamento del Senado dispone que las observaciones sean conocidas por la comisión respectiva. En eso estamos en este momento. Esta comisión adoptará las decisiones que estime convenientes e informará a la sala. El informe será conocido justamente por el Senado mañana miércoles en su sesión extraordinaria a partir de las 11 de la mañana, como lo acordaron los comités el día de ayer. En segundo lugar, al iniciar el tratamiento de cada veto, se verificará por el presidente de la comisión si él tiene relación directa con las ideas matrices del proyecto. Si se estima que ello no ocurre, el presidente podrá declarar la inadmisibilidad de las observaciones. En un tercer momento, si así lo estima procedente, el presidente podría calificar las observaciones, ya ha anunciado que no lo hará.
Bueno, por otro lado, en cuanto al tipo de vetos, conviene notar que el veto supresivo tiene por objetivo eliminar disposiciones del proyecto aprobado por el Congreso Nacional. Este veto supresivo puede ser total o parcial. En este caso no hay ninguno total. Como también ya lo señaló el presidente, el Gobierno ha optado por un conjunto de 14 vetos parciales. Por su parte, el veto sustitutivo tiene por finalidad alterar, modificar o reemplazar disposiciones del proyecto aprobado por el Parlamento. Finalmente, el veto aditivo es aquel que busca agregar nuevas disposiciones al proyecto de ley despachado por el Congreso. Hecho lo anterior, corresponde poner en votación cada uno de los vetos. Al ser puestos en votación, debe tenerse presente que ellos se votan en general y en particular a la vez, que cada uno de los vetos se votará separadamente y que no procederá dividir la votación. Los resultados alcanzados en las votaciones obviamente son muy diversos tratándose de un veto de un tipo u otro. Si el veto aprobado es aditivo, se incorpora un nuevo precepto al proyecto. En cambio, si el veto aditivo se rechaza, no hay consecuencias, es decir, no se afecta el texto del proyecto. Si el veto es sustitutivo y se aprueba, se reemplaza en el proyecto de ley el precepto a que se refiere el veto. En cambio, si se rechaza el veto sustitutivo, debe resolverse si el Congreso insistirá en la norma que ha aprobado. Si lo hace por los 2/3 de sus miembros presentes, se mantiene la norma propuesta por el Congreso. De lo contrario, no habrá ley en este punto. Por último, si el veto es supresivo, en caso de obtener mayoría, queda aprobada la supresión y, por tanto, se elimina el precepto a que el veto se refiere. Se quita del texto aprobado por el Congreso. En el caso contrario, esto es, si se rechaza el veto supresivo, puede ocurrir que el Parlamento insista en el texto que aprobara, para lo cual debe hacerlo por los 2/3. Si no se aprueba el veto y no hay insistencia, permanece vigente la ley actual. En la discusión que se está iniciando en este momento, es decir, en el proyecto de ley sobre usurpación, el Gobierno optó por una combinación de vetos de los 3 tipos señalados, esto es, aditivos, sustitutivos y supresivos. También cabe notar que algunos vetos son meramente formales y accesorios a otros vetos sustantivos, de manera que deberán entenderse aprobados o rechazados según la suerte que corra el veto principal. También conviene recordar que si se aprueba un veto supresivo o si el Congreso no insiste en alguna norma, no habrá ley en esta parte, y si esta parte observada incidiere en una disposición principal del proyecto, quedarán también sin efecto las demás normas que les sean accesorias. Por último, estimo oportuno señalar que todo este procedimiento descrito deberá cumplirse o repetirse más tarde en la Cámara de Diputados, de manera que cuando ella informe al Senado de los efectos de sus votaciones, esta corporación, el Senado, deberá componer el texto que resulte o que quede como resultado de los procedimientos explicados precedentemente. Muchas gracias, secretario. Le damos la palabra a la ministra. Tal vez si quiera, de nuevo, dado que estamos previo a la votación, presentar en breve el veto. Si no quiere la palabra, no hay problema, ministra. Simplemente por deferencia a usted. No, gracias, presidente, por la deferencia, pero creo que el veto lo hemos presentado ampliamente en la comisión y en distintas instancias. No creo que sea necesario presentarlo una vez más. Solamente insistir en que el Ejecutivo tiene la convicción de que esta ley va a ser más efectiva, va a obtener mejores resultados y va a traer más seguridad con las modificaciones que le aporta este veto. Producto del debate que se dio en ambas cámaras, la discusión fue incorporando una serie de normas a esta legislación que no estaban en los planes iniciales de nadie, ni siquiera de los autores de las mociones, incluso de las mociones que venían desde la oposición, y eso derivó en un texto final que pensamos no solo nosotros, sino que muchos analistas expertos en estas materias que han mirado, digamos, el resultado del debate respecto a esta ley,
que se adoptaron una serie de normas que pueden tener efectos muy perniciosos y que sobre todo pueden incrementar una dinámica de violencia en torno a este delito, cuando debiéramos apuntar precisamente a lo contrario, a que a través de las instituciones del Estado este delito se interrumpa en su desarrollo y se sancione oportunamente. Y las modificaciones que se están proponiendo con este veto apuntan en esa dirección. Y por eso es que el Ejecutivo lo ha planteado desde el primer momento con tanta seguridad estamos aquí discutiendo y defendiéndolo con esa convicción también, de que el objetivo de otorgarle seguridad a las víctimas de este tipo de delitos se va a obtener de mucho mejor manera con estas modificaciones que el presidente ha propuesto. Muchas gracias, ministra. Más allá que obviamente no comparto sus palabras y creo que este proyecto le quita seguridad a muchas de las víctimas al transportar penas de cárcel y multa, pero bueno, parte del debate que hemos tenido previamente. Secretario, lo invito a que podamos discutir la primera de las 14 observaciones que tiene referencia a la legítima defensa privilegiada. Muy bien. El presidente pone en discusión y en votación el veto número 1, identificado así por el Ejecutivo, que plantea suprimir el numeral 1 del artículo 1 del proyecto. Muy bien, antes de votarlo, si alguno de los colegas quisiera referirse al mismo, le ofrezco la palabra, o si no, procedemos directamente a votarlo. Senadora Banovich, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estoy por aprobar este numeral, parte del veto número 1, en cuanto corrige lo que del proyecto original constituye un grave problema, en que se aplica la legítima defensa privilegiada a quien se opone por la fuerza a la usurpación. Esta decisión de política pública solo se han tomado en 2 casos, señor presidente: aquellos en que está en peligro la integridad física de alguien, donde se incluye el robo con escalamiento en lugar habitado, porque el dueño de casa no tiene cómo saber con qué intención entra una persona por la ventana o rompe la puerta, si es con intención homicida o no, o para las policías cuyo actuar merece presunción de legalidad como acto estatal. Ninguna de esas condiciones se da en la usurpación, que incluso puede efectuarse en ausencia del dueño. Y no estoy diciendo, señor presidente, que no pueda defenderse contra el usurpador el dueño, es precisamente lo que busca resguardar este proyecto, sino que existen los motivos para presumir, como sí ocurre con Carabineros, por ejemplo, que su respuesta ha sido proporcional, necesaria y razonable, sino que lo que se deberá probar en juicio. Ese tipo de presunciones no pueden existir para la defensa de la propiedad y sí, solamente sí, de peligros inminentes a la vida y la integridad física. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Procedemos a votar, secretario? El presidente ha puesto en votación el veto número 1, que ha sido declarado. Perdón, secretario, parece que la ministra está pidiendo la palabra. Sí, presidente, solo para recordar que si bien esta norma se refiere a aplicar la legítima defensa privilegiada, o sea, exclusivamente plantea ese aspecto, hay que recordar que este mecanismo, digamos, opera en este delito de una forma particular por el hecho de que esta misma ley está transformando el delito de usurpación en un delito permanente. Entonces, incluso la comparación con el escalamiento que hacía la senadora Bodanovich se queda corta respecto a lo que operaría en este caso, porque el escalamiento es una situación que se provoca al momento de cometer el delito. En cambio, aquí se aplicaría la legítima defensa privilegiada, es decir, aquella en que se puede defender una persona sin importar el daño que cause de forma permanente. Entonces, esto podría suceder al momento de provocarse la usurpación, o unos días después, o meses después, o incluso años después, en caso de persistir la situación. Eso es lo que hace esta institución particularmente compleja respecto de este proyecto, y quiero recordar que a propósito de esto, diversos juristas y penalistas se han pronunciado considerando que esto es riesgoso e improcedente. Gracias, ministra. Solamente, de nuevo, permítame discrepar con usted. Esta legítima defensa privilegiada solamente se aplica en el caso que haya una usurpación violenta contra la persona, deja excluida la usurpación no violenta. Y no solo eso, los juristas que usted se refiere decían claramente de que les parecía que lo que había que corregir, y yo esperábamos el veto que fuese en esa dirección, es solamente cuando alguien vuelve a recuperar
una parcela. Y lo que nosotros esperábamos del veto era aquello, y ustedes lo que hicieron como gobiernos es eliminarlo completamente, la legítima defensa, que claramente no es privilegiada, que claramente no es procedente en este caso, y por lo tanto yo anuncio mi voto en contra de esta observación. Procedamos a votar, secretario. Ministra, ¿sí? Sí, es que tiene que quedar claro que aquí no se elimina la legítima defensa. Lo que se Privilegiada, elimina, dijiste. no, es que dijo legítima defensa. Privilegiada. No, dijo legítima defensa solamente. Privilegiada. Lo que se elimina es la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa sigue plenamente vigente con el veto. Si quiere revisen los videos, dije legítima defensa privilegiada, que es lo que estamos votando. Partí anunciando que ese era el veto. Y más aún, lo que hace la legítima defensa privilegiada es que asume que la víctima actúa en forma correcta y por lo tanto es simplemente el juez el que presume que actuó en forma correcta y siempre la persona que fue detenida puede reclamar que no actuó en forma correcta y tendría que probarlo él. El peso de la prueba se invierte y esa es la gracia de la legítima defensa privilegiada. Votemos, secretario. El presidente pone en votación el veto número 1. Señora Bodanovich. A favor. Senador señor Bianchi. En contra. Senadora señora Aravena. Solo aclarar a quienes están presentes que estoy reemplazando hoy día al senador Sandón, que es el senador oficial de esta comisión, y voy a abstenerme. Senador señor Kusanovich. En contra. Senado presidente. En contra. Muy bien. El veto número 1 ha recibido un voto a favor, 3 votos en contra y una abstención. Gracias, secretario. Vamos al segundo. Observación del Ejecutivo del veto. El presidente, en consecuencia, de acuerdo a las explicaciones iniciales, consulta a la comisión si hay voluntad para sugerir a la sala del Senado que se insista en la norma aprobada por el Congreso. Senadora Bodanovich. Rechazada la supresión, se consulta si hay insistencia. Muy bien, entonces vamos al número 2, secretario, que consiste en suprimir el numeral 2 del artículo 1, las expresiones o fuerza en las cosas y de forma permanente o transitoria.
El presidente pone en discusión y en votación el veto número 2, que busca suprimir el número 2 del artículo primero, las expresiones ya leídas, contenidas en el artículo 457, contenido en el número 2 del artículo primero. Muy bien, yo solamente a modo de, antes de que votemos, secretario, más allá que estamos en desacuerdo con la ruta tomada por el Ejecutivo, vamos, por lo menos lo personal voy a aprobar porque le da consistencia a otros elementos a continuación que de lo contrario quedarían completamente inconexos y como este es el último trámite, no se puede después corregir nada ni en una mixta, vamos a aprobar esta indicación para que quede consistente con lo que viene después. Secretario. Senadora Bodanovich. Fundamento el voto, presidente, en cuanto a que el proyecto equipara la pena de la violencia en las cosas con la fuerza en las cosas. Esto produce un incentivo perverso si la pena por ambas situaciones finalmente es la misma. Quien estaba dispuesto a solo romper un candado también con este proyecto puede estar dispuesto a golpear a quienes estén en el terreno y las penas no serían distintas. Por otro lado, como el usurpador busca reemplazar al dueño, no puede tener un ánimo de ocupación transitoria. Por lo tanto, apruebo, estoy a favor de este. La senadora Bodanovich aprueba, gracias. Senador Bianchi. Senador Bianchi vota a favor. Senadora Aravena. Por el mismo argumento que dio el senador Kass, voy a aprobar. Bien. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Aprobado el veto número 2 por unanimidad, 5-0. El veto número 3 va en la misma línea. Hay que recordar que lo que hace el Ejecutivo es generar una categoría intermedia cuando existe efectivamente el daño en las cosas, que la separa del daño a las personas y aquella que se supone que es sin violencia. Por lo tanto, lo que propone en el veto número 3, si no me equivoco, es adicionar un numeral nuevo al artículo 1 del siguiente tenor. Agrégase un artículo 457 bis nuevo del siguiente tenor cuando en el caso del inciso primero del artículo anterior el hecho se llevara a efecto sin violencia o intimidación a las personas, pero causando daño en las cosas, la pena será presidio menor en su grado medio, si causare daño cuyo importe exceda a las 40 unidades tributarias mensuales, presidio menor en su grado mínimo a medio, si causare daño cuyo importe exceda a las 4 unidades tributarias mensuales y no pasare de las 40 unidades tributarias mensuales, y finalmente presidio en su grado mínimo si causare daño cuyo importe no excediere de las 4 unidades tributarias mensuales ni bajare de una unidad tributaria mensual. Anuncio mi voto a favor por la misma lógica de la votación anterior, secretario. En votación el veto número 3. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Bianchi. Señora Carmen Gloria Aravena. A favor, porque claramente no nos gusta completamente pero la redacción, pero corremos el riesgo de quedarnos con la norma actual y eso sería muy complejo, así que a favor. Muy bien. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Aprobado el veto 3 por 4 votos a favor y 1 en contra. Muy bien, hemos llegado al veto número 4, que claramente es el que ha generado mayor controversia, que elimina la pena de cárcel que contenía el proyecto de ley aprobado por el Senado y la Cámara. Y bueno, a continuación el Gobierno en el veto número 5 incorpora la posibilidad de que el juez pudiese efectivamente elegir entre una pena de multa o cárcel. Este era el veto que a nosotros nos parecía más complejo, además de que creemos que eso debería haber ido en un solo veto, ambos juntos, de carácter aditivo, pero bueno, finalmente eso el Gobierno no tomó esa ruta. Así que, secretario, no sé si alguien quiera comentar en este veto o procedemos a votar, secretario, a continuación. Yo anuncio mi voto en contra. Muy bien. En votación el veto número 4. Senadora Bodanovich.
Presidente, aquí se está penando con cárcel las usurpaciones que no producen un daño en personas ni en cosas. En estos casos, lo relevante es la recuperación rápida de la propiedad, para lo que el veto establece un procedimiento especial. De igual manera, el veto le entrega al juez la posibilidad y los criterios para decidir si aplica cárcel o multa. A favor. Senador señor Bianchi. Senadora señora Aravena. Bueno, yo voy a votar en contra y quiero brevemente argumentar que este fue probablemente la mayor complejidad que tuvimos, principalmente porque el Senado y la Cámara de Diputados aprobó este artículo que otorgaba penas de cárcel también a la usurpación no violenta y está descrito así en el Código Penal, pero en estricto rigor siempre es violenta una usurpación y si bien obviamente respetamos el sistema judicial hoy día, el Poder Judicial, no por ello creemos que siempre el criterio es el que abunda. Por lo tanto, lo más probable es que un porcentaje muy grande de usurpaciones puede quedar solo con multa y las multas son prácticamente incobrables. Así que esperamos también presentar un proyecto prontamente para poder mejorar esta redacción. Voy a rechazar. Muy bien. Senador Kusanovich. En contra. Gracias, presidente. Sí, brevemente argumentar el voto, secretario. La verdad que aquí se ha dicho usurpaciones que no generan daño a las personas y a las cosas. Toda usurpación genera daño a las personas. Y creo que esa es la gran diferencia que tenemos con el Ejecutivo, de que compara el daño material que puede generar un robo a una persona con una usurpación que tal vez en lo material no genera ningún importe, porque efectivamente alguien entra, pero psicológicamente para alguien que se metan en su parcela, en su terreno, en su casa, es tremendamente doloroso. Por lo tanto, una usurpación, llámese no violenta, sí genera daño en las personas. Y esa es la gran diferencia que tenemos en el Ejecutivo sustancial de principios que probablemente explica esta decisión del Gobierno distinta a la nuestra. Por eso rechazo este veto, secretario. Veto número 4, entonces, rechazado por un voto a favor y 4 en contra. Gracias, secretario. Vamos al veto número 5, que más allá de que no compartimos la forma que tomó el Ejecutivo, una vez más anuncio mi voto a favor, porque lo que hace el Ejecutivo en este caso, después de haber suprimido la pena de cárcel para la usurpación no violenta, repone una pena de cárcel o multa, dependiendo de lo que decida el juez. Y tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, como senador de la Araucanía y todos los colegas que están aquí presentes, más allá que no compartimos tal vez la fórmula, vamos a votar siempre a favor de aquello que creemos avance en la dirección correcta. Y este proyecto de ley, a pesar del veto, es un gran avance, y lo hemos dicho. Tal vez queríamos llegar al 100, vamos a llegar al 80 con el veto, pero creemos que es mucho mejor que lo que hoy día tenemos. Y creemos que este veto aditivo, que en este caso es bien importante decirlo, el anterior era supresivo, este veto aditivo sí creemos que aporta a la situación que tenemos hoy día, que claramente es impunidad total. Secretario, vamos a votar. Se ha puesto en votación el veto número 5. Senadora Bodanovich. A favor. Senador señor Bianchi. Senadora Aravena. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Veto número 5 aprobado por unanimidad. Muy bien. Vamos al veto número 6, que es una adecuación de las indicaciones 3, 4 y 5. En definitiva, hace un ajuste formal para que las penas nuevas que propone el veto sean concordantes. El presidente ha puesto en votación el veto número 6. A favor. Senadora Bodanovich vota a favor. Senador Bianchi. A favor. Senadora Aravena. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Muy bien, aprobado también por unanimidad el veto número 6.
Vamos al veto número 7, que en este caso elimina el marco rígido de las penas. Se busca que para la determinación de la pena de delito de usurpación se ponderen las circunstancias agravantes o atenuantes conforme a las reglas generales. En cambio, el proyecto aprobado plantea un marco rígido para que a los usurpadores reincidentes siempre se le aplique el grado máximo de la pena. Yo anuncio mi voto en contra de este veto. El presidente ha puesto en votación el veto número 7. Senadora Bodanovich. A favor. Senador señor Bianchi. Senadora Aravena. En contra. Senador Kusanovich. En contra. Presidente. En contra. Muy bien. Rechazado el veto número 7 por 2 votos a favor y 3 en contra. Muy bien, vamos al veto número 8, que es supresivo, que suprime el numeral 1 del artículo 2. Básicamente se elimina la fragancia permanente para incorporar modificaciones en la observación o en el veto número 9. Básicamente lo que hace el Ejecutivo es borrar esto y a continuación agregar un elemento que busca diferenciar las detenciones por parte de las policías y por parte de particulares. Secretario. Se ha puesto en votación el veto número 8. Senadora Bodanovich. Voy a fundamentar mi voto. Este artículo del proyecto crea una situación de flagrancia permanente en la usurpación en el sentido que autoriza a particulares para responder mediante la legítima defensa al usurpado o a terceros, expulsando al usurpador o incluso detenerlo. Es una validación de la justicia por mano propia que en ningún país se permite con esta extensión y además no coincide ni siquiera con las normas civiles en materia de querellas posesorias establecidas en el Código Civil. A favor. Senadora Bodanovich vota a favor. Senador señor Bianchi. Senadora señora Aravena. Voy a votar en contra de la fragancia, de eliminar la fragancia permanente, porque claramente esto es una tremenda herramienta para la Fiscalía y para las policías. Y hoy día con esto estamos eliminando una de las grandes esperanzas que tenía quienes están hoy día con terrenos usurpados, al menos en la región que yo represento. Así que si bien no fue parte del proyecto inicial que incorporamos, presentamos los autores de los proyectos, esto fue un aporte en la discusión y hoy día lo estamos eliminando. Así que rechazo la observación. Muy bien. La senadora Aravena vota en contra. Senador Kusanovich. En contra. Gracias, presidente. En contra. Muy bien. Rechazado el veto número 8 por 1 voto a favor y 4 en contra. El veto número 9 básicamente viene a incorporar la fragancia permanente y readecua, dado que ya se suprimió lo anterior, para la detención que pueden hacer las policías y en el caso de los particulares lo restringe a las primeras 12 horas. Voy a anuncio mi voto a favor, que claramente es muy superior tener esto que no tener absolutamente nada. Ministra, nos pide la palabra. Sí, presidente, para reiterar cómo juega este veto con el anterior. La forma en que se redactó y se aprobó este proyecto en el Congreso establecía la fragancia permanente para todos los efectos. Con ello se habilitaba el accionar de las policías, pero también el accionar de los particulares. Eso es lo que mencionaba yo previamente, permitía que en cualquier momento las personas por mano propia puedan ir a recuperar el inmueble usurpado. El Ejecutivo, y reitero, muchos expertos que han analizado esto, consideran que esa modalidad de que las personas disputen con sus propias manos sus bienes no es recomendable, especialmente si la ley, a través de las modificaciones adecuadas, bien pensadas, establece modalidades por las cuales la policía puede actuar en cualquier momento. Entonces, este veto aditivo, que se va a votar a continuación, establece que para efectos de la acción policial la fragancia es permanente, no respecto a la actuación de los particulares, por la razón antes mencionada. Del punto de vista de la seguridad, nos parece que esa es la mayor protección que se le puede dar a las personas. En cualquier momento los policías pueden actuar y no generamos mecanismos para decirle actúe usted por su cuenta, sino que la policía, las instituciones lo protegerán. Muy bien, muchas gracias, ministra. Ha sido puesto en votación el veto número 9. Senadora Bodanovich.
A favor. Senador señor Bianchi. Senadora Aravena. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Aprobado el veto número 9 unánimemente. Muy bien, vamos ahora al veto número 10, que es para sustituir en el numeral 2 del artículo 2 la expresión 457, 458 por la 457, 457 bis y 458, lo que permite esto es simplemente una norma adecuatoria, por lo tanto también anuncio mi voto a favor, secretario. Si le parece, ¿Unanimidad? Ya. ¿Les parece, colegas? Muy bien. Vamos al veto número 11 en este caso, que es para adicionar el siguiente numeral 3 nuevo. Incorpórese en el artículo 157.3 nuevo, artículo 157 ter, medida cautelar real especial. Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público, la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, haya sido formalizado o no, la investigación, podrán solicitar al juez que decrete el desalojo del o los ocupantes ilegales, con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación. Para lo anterior, citará en el más breve plazo una audiencia que se celebrará con los que asistan. La medida cautelar descrita en el inciso anterior, en caso alguno, obstará el ejercicio de la facultad de la detención por fragancia conforme a lo dispuesto en el artículo 129, 130 y 134. Este veto viene a restituir una norma que se aprobó en el Senado originalmente, que se quitó en la Cámara de Diputados, y la viene a restituir con el último inciso que creo que es relevante, porque esta norma podía generar confusión si es que la fragancia permanente requería la intervención de un juez. Pero como está en el inciso final, clarísimo, que la fragancia permanente se aplica en todo caso, es una norma que eventualmente puede ayudar en caso de usurpaciones ya más consolidadas, más complejas, para que el juez también reafirme la acción de las policías en este caso. Por eso anuncio mi voto a favor. Secretario. Muy bien. En votación, el veto número 11. Senadora señora Bodanovich. A favor. Senador Bianchi. Senadora Aravena. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Presidente, ya anunció. A favor. Aprobado unánimemente el veto 11. Aprobado. El número 12 es nuevamente una adecuación normativa. Si les parece, colegas, lo podemos aprobar por unanimidad. Aprobado por unanimidad el veto número 12. Vamos entonces al veto número 13. Lo mismo, 13 y 14 igual. 13 y 14 son adecuaciones. De nuevo, si les parece, podemos aprobar ambas por unanimidad, colegas. Muy bien, secretario. De esta forma, la Comisión se ha pronunciado sobre el conjunto de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y, por tanto, el trámite en comisión se entiende cumplido. Muy bien. Perdón, senadora Aravena. Solo quiero agradecer, presidente, porque me tocó estar en varias votaciones. Creo que ha habido un ánimo de esta comisión de sacar adelante el proyecto, pero sí tengo que lamentar la forma. O sea, esta era una necesidad para el país que tiene una historia casi de 149 años. Pudo haber sido distinta la historia de la tramitación de este proyecto. Los vetos nunca son lo mejor. Siempre este espacio está para discutir, para dialogar y para llegar a acuerdos. No fue esta la ocasión y creo que las caricaturas de ley maldita y otras han sido muy dolorosas para quienes presentamos un proyecto simplemente por contribuir a mejorar la legislación del país. Seguramente siempre van a haber observaciones y para eso está el espacio de mejora, pero creo que ha habido una discusión con un tono que no debiera haber sido y espero que esta ley sinceramente se mejore con el tiempo, se incorporen todas las adecuaciones que estimemos convenientes, pero que les sirva a las personas porque hoy día la situación legislativa es muy vaga, muy básica y no responde a un país que ha desarrollado política pública en Chile y legislación avanzada, pero en esto está retrasado más que toda Latinoamérica. Así que pedir las disculpas a quienes tenían mucha esperanza de que las dos usurpaciones estuvieran en cárcel. No fue así, pero bueno, veremos cómo seguimos insistiendo en que este tema es un tema grave para el país y requiere sanciones altas. Muchas gracias, presidente.
Gracias, senadora Aravena. Me ha pedido la palabra el senador Chaguán. Presidente, primero agradecer a esta comisión por el trabajo serio y responsable que ha realizado. Yo lamento también que el equipo que estaba trabajando para preparar las normas del veto finalmente fueron presentadas sin consulta a aquellos que estaban justamente representando a nuestras coaliciones de la oposición. Y sin lugar a dudas creemos que la legislación sobre usurpación, por supuesto que es un avance. Decirle, presidente, sí, que no obstante la aprobación que hemos logrado, básicamente darle herramientas para que en definitiva haya restitución de los inmuebles, nosotros queremos insistir en que tiene que haber sanción penal para la usurpación no violenta. No hay usurpaciones pacíficas, eso quedó claro durante la discusión legislativa. Para usurpaciones no violentas deben tener sanción penal y nosotros vamos a insistir con un proyecto de ley para que nuevamente la soberanía legislativa finalmente sea capaz de abrir un camino respecto a esta materia. Yo simplemente concluir brevemente agradeciéndole a todos. Aquí podemos tener diferencias de opinión y así se ha visto. Yo claramente creo que los vetos son una herramienta de última ratio. Lamento que se haya ocupado en este caso, sin embargo es parte de las reglas del juego. Y sí quiero decirle a muchas personas que tal vez nos están escuchando de que creo que hoy día se aprueba y se avanza una ley muy importante. De verdad lo pienso, parte de nuestra decisión de poder avanzar y poder aprobar esta ley, más allá de que el veto tiene elementos que no compartimos, es porque creemos que se avanza sustantivamente. Y creo que eso es una labor que el Senado, la Cámara de Diputados viene realizando por años. Hay que acordarse que el año pasado aspirábamos a que esto se hubiese aprobado. Finalmente no se tramitó en la Comisión de Seguridad, quedó completamente estancado, a pesar de los acuerdos de comité reiterados, quedó simplemente estancado y creemos que es una gran noticia para Chile. Y creo que más allá de las legítimas diferencias, hoy día la gran mayoría de los chilenos puede celebrar de que desde el Senado queda despachado ya de forma definitiva una ley con muchos elementos muy positivos. ¿Que nos falta? Por supuesto que sí, pero creemos que hay muchos motivos para celebrar porque la situación que tenemos hoy día en Chile con las usurpaciones es realmente grave y además realmente de impunidad completa, donde Carabineros ni siquiera puede tomar detenidas a las personas que usurpan. Y eso, de ahora en adelante, no va a tener que ser más así. Senadora Bonovich. Creo que esta ley finalmente con el veto mejora sustantivamente las capacidades que tenía hoy día el Estado, se hace cargo de un problema grave que es el de las usurpaciones de terrenos urbanos y rurales, pero también se respeta y se intenta con el veto, y yo espero que en la sala también pueda considerarse aquello, que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Ninguna ley aprobada por el Senado debe ir en contra de aquello. Y este veto no priva de que esto sea un delito, que es lo que ha dicho por su intermedio, presidente, el senador Chaguán. Aquí no se le está privando una sanción penal, se está creando un delito con penas que es el juez el que con el mérito de los antecedentes que obren en su poder en un proceso judicial bilateral y con derecho a defensa, verá si le impone una pena de multa o una pena de presidio en el caso que corresponda. Gracias, presidente. No, pero hay otro micrófono prendido. Dado la palabra. A ver, este funciona simultáneamente. Ahí está el señor Quintana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero valorar que este veto se haya aprobado en varios aspectos, no todos, pero hay aspectos muy fundamentales en que ha sido aprobado, y eso muestra una disposición de todos los sectores favorable en relación a cómo se vio esta discusión el año pasado y en otros momentos.
Yo tampoco es que sea muy partidario de los vetos. Los vetos muestran una expresión del presidencialismo muy presente todavía en nuestro ordenamiento institucional, pero es por lejos este gobierno, si uno lo compara con el tiempo transcurrido con cualquier otro, el gobierno que menos vetos ha presentado. Y los vetos se presentan cuando hay una convicción de que una ley pudiera en algunos aspectos terminar afectando derechos de otras personas, también de las víctimas. Y yo quisiera subrayar aquello, porque creo que la voluntad del gobierno de mejorar este proyecto se ve en varios aspectos de este veto. Hay uno que es central y que cualquier persona que haya sido víctima de usurpación debe recogerlo así, que es la posibilidad de restituir mediante un procedimiento adicional el bien en cualquier momento del proceso. Y eso es una indicación del gobierno, nos parece muy bien, y en eso se insistió bastante en la discusión del Senado. Hay otros aspectos, sí, 4 puntualmente, que se han aprobado, no quiero entrar al detalle, que se han rechazado, que pueden terminar afectando el Estado de Derecho, porque la legítima defensa privilegiada es una excepción en Chile. La verdad que legislaciones más duras en el mundo, ni España ni Alemania tienen algo como lo que aquí estaría eventualmente, si la sala del Senado mañana no corrige esto, podría estarse plasmando. Y eso es tremendamente peligroso, porque cuando se entrega la facultad a que las personas por mano propia puedan actuar, finalmente las policías no se ven incentivadas, ni siquiera con órdenes judiciales. Es al revés, las policías terminan restándose. Entonces yo creo que hay alguna hora, aprovechando el buen tono que se ha planteado esta sesión, para recapacitar de los efectos que pueden tener bien perniciosos algunas normas que han sido rechazadas en el veto de hoy. En lo sustantivo yo creo que hay un avance importante. Creo que hoy día la legislación que se va a tener es por lejos muy superior a la que en algún momento se pensó por parte de los autores. Y eso es importante porque aquí hubo una colaboración del gobierno, como hubo en robo de madera y en otras materias que claramente están produciendo su efecto. Lo mismo que hiciéramos en esta materia, sin que esto signifique terminar afectando a centros urbanos y especialmente tomas de terrenos con fines habitacionales, sociales, y eso todavía está muy latente. En cualquiera de las regiones de los colegas que aquí estamos presentes podría darse el caso de desalojos masivos si no se corrigen algunos de los 4 puntos que han sido rechazados de los vetos. Gracias, presidente. Gracias, senador Quintana. Ministra Carolina Toá. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que esta es una instancia importante de esta tramitación, pero está lejos de haber terminado. Creo que tenemos que mirar el resultado de cómo queda este proyecto una vez que termine la tramitación del veto. Hay una serie de materias que la Comisión está rechazando, pero que la Sala mañana va a tener que volver a votar y tiene además la posibilidad de insistir en el texto original. Entonces, mañana, sinceramente, vamos a tener una evaluación de cuál es el texto con que el Senado despacha esta normativa. Desde el Ejecutivo, sin embargo, presidente, hay algo que sí a estas alturas nos parece importante insistir, es que la razón por la que estamos vetando este proyecto no es porque al Ejecutivo le guste vetar o porque crea que ese es el instrumento ideal para tramitar los proyectos, pero lamentablemente ese espacio de diálogo, de negociación que estuvo abierto durante toda esta larguísima tramitación nunca permitió resolver 2 aspectos en los cuales esta ley adoptó una formulación que en el Ejecutivo consideramos muy perniciosa y muy riesgosa, que son las que concentran el corazón de este veto. La primera, el uso extensivo de la legítima defensa privilegiada de manera permanente, y segundo, el uso de formas de pena que igualaban delitos que son de distinta gravedad. El Ejecutivo está de acuerdo en que esto sea un delito, hoy día no lo es, un delito penal. Y todo el veto incluye que en todas sus formas la usurpación va a ser un delito, pero se gradúan las penas de acuerdo a los distintos niveles de gravedad que esto tiene. Con eso no estamos diciendo que cuando una usurpación se desarrolla sin violencia o intimidación en las personas no sea grave. De hecho, es delito en todos los casos. De hecho, está habilitada la acción policial y la detención en todos los casos. De hecho, hay la posibilidad de pena de cárcel en todos los casos. Lo que nos parece inadecuado es que se dé un tratamiento igual a formas de cometer este delito que son claramente distintas.
Esas materias no aparecieron a la hora de formularse el veto, aparecieron desde el día 1 de la tramitación de este proyecto y el Ejecutivo en todas las instancias dijo que le parecía que esto era una materia altamente delicada, peligrosa, riesgosa y que íbamos a ocupar todas las herramientas que nos da la legislación, herramientas constitucionales, democráticas, para impedir que la ley se despache de mala manera. Ahora, como tenemos muchos temas de discusión en materia de seguridad, donde se dan debates similares a este, no idénticos, quizás ninguno la cosa ha alcanzado los ribetes que alcanzó en usurpaciones, pero muchas veces se ha acercado para allá, creo que esto puede servirnos también para ver que mientras antes resolvamos estas diferencias donde hay puntos tan sensibles, que para una parte importante del Parlamento y para el Ejecutivo constituyen límites que no estamos dispuestos a pasar, podamos resolver en las etapas previas que permiten espacios de negociación. El veto, por definición, es un instrumento de otro tipo. En las etapas previas sí lo podemos hacer y creo que hoy día tenemos muchos ejemplos en el Parlamento de materias que estamos tramitando donde podemos ocupar los espacios que hay para buscar acuerdos, sobre todo cuando se levanta la mano y se dice aquí se está tocando un punto que para nosotros es una línea muy delicada, muy extrema, muy peligrosa. No todas las diferencias tienen la misma importancia. Hay diferencias y diferencias. Y cuando se llega a esas que tienen esa naturaleza, ojalá esta experiencia nos ayude a resolverlas antes con otros métodos. Si no, está la Constitución en esto, al menos concedamos que tiene sabiduría, que entrega un incremento de última ratio cuando un proyecto es despachado de una forma que el Ejecutivo, que es al final el que firma, considera que está firmando algo que puede tener efectos negativos en la sociedad. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Bueno, la verdad que discrepo de nuevo con sus palabras. Siempre estuvimos dispuestos al diálogo. No solo eso. En la negociación previa que ingresaron al veto le dijimos de los 5 temas que ustedes tenían pendientes, estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que 4 de ellos, efectivamente, nosotros los aceptáramos. Le pedimos un solo tema que no lo vetaran, que era justamente el poder llevar la pena de usurpación a pena de multa. No quisieron escuchar. Simplemente le dijeron, no vamos a escuchar. No hubo disposición al diálogo por parte del Ejecutivo. No solo eso, sino que además encontramos tremendamente injusto, porque usted dice que es bueno que hayan proporcionalidad en las penas. Usted nunca nos pudo responder de buena manera por qué cree el Gobierno que cuando alguien roba un celular sin violencia o cuando alguien roba una mochila sin violencia, simplemente sacándola de un lugar, porque es un robo, eso tiene pena de cárcel. Y por lo tanto me parece realmente grave que usted hoy día simplemente nos diga de que dado que el daño que genera la usurpación no violenta es de un monto menor a no sé cuántas UTM, puede tener pena de multa. Por lo tanto, sinceramente, ministra, la disposición al diálogo estuvo hasta el final, lo sabe muy bien la subsecretaria Macarena Lobos, con quien incluso hablamos previo al ingreso del veto, para que ojalá el veto fuese aditivo, la parte de la pena de multa, porque entendíamos que ustedes tenían que hablarle al parte de su sector político, que tal vez no quería cárcel. Dijimos, bueno, dejemos que la democracia funcione. Entonces, que usted hoy día, ministra, diga que bueno que la Constitución tiene esta sabiduría de generar este elemento de última ratio para el Ejecutivo, bueno, son las reglas del juego. Pero le quiero decir que el presidente Boric, cuando era diputado, decía que esa facultad de última ratio no era legítima porque era de los últimos enclaves de la Constitución de Pinochet. Entonces, que hoy día, cuando llegan al poder, ocupen esa herramienta, a mí por lo menos me parece que hay que tener consistencia en la vía política cuando uno la critica, cuando es oposición. Cuando uno llega al gobierno y la ocupa, por lo menos decir, bueno, la ocupo porque en realidad para mí es tan importante que no haya pena de cárcel que la quiero ocupar. Pero la disposición al diálogo estuvo siempre, todos sus asesores lo saben, trabajaron con nuestros asesores, a quienes además les quiero agradecer, porque ha venido un equipo de asesores trabajando no solamente este proyecto. Nos pasó lo mismo con la ley Nain Retamal, que el gobierno decía que la ley Nain Retamal es la peor ley que podía hacer que la ley del gatillo fácil. Después llegamos a acuerdo. Nos pasó lo mismo con el robo de madera, que de hecho este Senado la rechazó 2 años atrás. Finalmente, afortunadamente, la aprobamos y espero que no nos pase a futuro. Son las reglas del juego, hemos decidido no recalificar, podríamos haberlo hecho, podríamos haber declarado inadmisible, como de hecho lo hicieron en el pasado, quienes hoy día están en el gobierno y en el pasado lo declararon inadmisible vetos del presidente Piñera. Quisimos actuar con fair play y vamos a ingresar un nuevo proyecto de ley para poder hacer sentido común de que los delitos de usurpaciones siempre tengan pena de cárcel. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Solamente felicitarlo por la labor que usted ha hecho, porque de verdad, esta comisión ha hecho un lujo de trabajo. Y quiero felicitarlo también por el procedimiento de hoy día en el cual
usted ha sido muy claro y todos los diputados, o la mayoría de los diputados de la comisión, de los senadores, perdón, de la comisión, también han dejado con claridad establecido cuáles han sido las intenciones de lado y lado. Y el tremendo trabajo que se hizo no solamente acá en el Senado, sino que también hicimos en la Cámara de Diputados, para sacar adelante una ley que por fin le va a dar un grado de protección a la tremenda cantidad de gente a lo largo de todo Chile que sufre el flagelo de este delito que, gracias a Dios, al menos el gobierno reconoce que es delito siempre. Muchas gracias, presidente. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias a todos.